Buenos días, familia. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, primeramente quiero empezar diciéndoles que los amo con todo mi corazón y qué privilegio poder compartir el día de hoy la palabra con todos ustedes. Los que están en línea, bienvenidos. Qué gusto que nos estén acompañando. Quiero saludar a mi hija Elena, que nos debe de estar viendo, a mi hijo Elías Jr. ahí en casa. Espero que estén bien y obedezcan a su mamá. Están con sus sobrinos hoy, entonces probablemente nos está viendo. También les saludo a Monse y a Pablo ahí en casa, que fueron a verlos. Bueno, ¿saben qué estamos viendo el día de hoy? Bueno, ¿qué vamos a ver? Seguimos con nuestra serie Una Fe Inquebrantable, ¿verdad? Yo no sé si has estado escuchando las pláticas que hemos dado acerca de una fe inquebrantable. Si no las escuchaste, te invito a que las busques en YouTube, ahí la vas a encontrar. Las dos primeras partes que hemos dado al respecto de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de los niveles de fe. Como yo les decía la última vez, para saber hacia dónde vamos o cómo crecer, necesitamos ver en dónde estamos el día de hoy parados. ¿En dónde está nuestra fe el día de hoy? Tal vez tú que nos visitas por primera vez dices, bueno, yo sí creo en Dios de alguna forma, no estoy seguro de cómo. Déjame decirte que creer en Dios es tener una relación personal con Él. Él por medio de la palabra nos habla. Y los que están a tu alrededor te lo pueden confirmar. Decirle, ¿sabes qué? Es que el Señor sí escucha por medio de las oraciones. El Señor nos habla por medio de su palabra. Y es así como vamos alcanzando más fe. Dios no es un Dios distante. Dios no es un Dios que no se preocupa por nosotros. Es un Dios que nos ama y quiere que tú le conozcas y te acerques más a Él. Y ahí es donde comienza la fe. Si recuerdan, ese es el principio de la fe, creer en Dios. Ahí empieza el primer punto de la fe, creer en Dios, creer en su palabra, creer lo que está escrito en la Biblia. Y hoy quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Si ahí tú traes tu Biblia, busca Hebreos capítulo 11 o en tu teléfono, ahí búscalo. Y aquí en Hebreos capítulo 11 es un capítulo que nos habla de fe, ¿verdad? Y es algo que hemos estado estudiando. Y lo primero que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Fe en el cristianismo es esa fe de tener la certeza, la seguridad. Estar 100% seguros. Confiamos en que Dios nos va a responder, ¿verdad? Aunque no lo veamos, sabemos que Dios nos responde. Y ahí es donde quiero que tomemos esto para ver cómo vamos con nuestros niveles de fe. Porque es muy sencillo tener fe cuando vemos las cosas, cuando no nos cuesta nada, cuando ya lo tenemos y básicamente no tenemos que hacer nada. Decimos, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe, por ejemplo, para que voy a comer en la tarde. ¿Cuántos saben que van a comer en la tarde? Dices, tal vez no sé qué es, pero seguro voy a comer algo, ¿verdad? Y no se necesita mucha fe para eso. Pero ¿qué tal fe para el trabajo? Tal vez tú tienes un trabajo seguro y dices, yo no necesito mucha fe para tener un trabajo porque ya lo tengo, porque sé que el lunes me voy a presentar. Pero ¿qué tal de los que no tienen trabajo en este momento, están desempleados? Necesitan fe para creer que van a conseguir un trabajo. Entonces, hay una diferencia en cada situación de nosotros. Podemos decir, yo tengo fe en esta área y en esta área no tengo fe. ¿Cómo estará nuestra fe? Y eso es lo que hoy quiero que vayamos estudiando. Entonces, Hebreos 11, versículo 2, mira lo que nos habla acerca de la fe. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los del Antiguo Testamento. Toda esa gente que se menciona aquí y muchos más, está hablando de esas personas. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuerdan que yo les decía, para empezar con la fe necesitamos creer totalmente en la palabra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ahí parte nuestra fe, estar seguro que Dios creó el mundo.
No sabemos cómo lo hizo. Dice que habló y las cosas fueron hechas. ¿Cómo fueron hechas? Cuando lleguemos a su presencia le preguntamos, porque es un gran misterio que el mundo quiere resolver y hasta el día de hoy no lo hemos podido resolver, ¿verdad? Pero aquí nos dice, por la fe. Es ahí en donde empieza tu fe. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta en Dios? ¿Está puesta en la ciencia? ¿Está puesta en el dinero? ¿Está puesta en tu trabajo? ¿Está puesta en tu nivel de escolaridad? ¿Dónde está puesta tu fe? En cada área de nuestra vida necesitamos ver en dónde está nuestra fe. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y quiero empezar aquí con este nivel de fe que nos habla acerca de Abel. Abel, si tú estudias en Génesis vas a encontrar la historia de Abel y Caín, pero dice básicamente que Abel tomó de lo mejor que tenía del ganado, de esas ovejas, tomó lo mejor y lo dio en sacrificio. Y ahí comienza nuestra fe porque dice, ¿sabes qué? Por medio de esa fe, dio lo mejor que tenía. Vamos a pensar, tenía 10 ovejas y de esas 10 ovejas seleccionó a la mejor. A lo mejor ahí podemos ver una fe, digamos, de primer nivel. Donde de lo que yo tengo, te puedo dar. De lo que yo no tengo, aún no llegamos a ese nivel de fe, pero de lo que yo tengo, te puedo dar. Si ustedes tienen 2 panes y ven a una persona que tiene hambre, ¿qué harían? Pues lo comparten, dicen, yo me quedo con uno y le doy a la persona otro pan. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos, es algo que ya lo estamos viendo. Ahora, no es sencillo dar lo mejor de lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han regalado ropa? Que dicen, ya no me queda, ya pasó de moda, ¿no? Hacemos como que sacamos ropa cada cierto tiempo y por lo general la regalamos. ¿Te cuesta trabajo regalar esa ropa? ¿Por qué no te cuesta tanto trabajo regalarla? Porque ya no te queda, porque dices, en este espacio, porque ya no me cabe más ropa, porque esto ya está muy usado y lo voy a dar, ¿no? Pero ¿qué tal desprenderte de tu prenda favorita? De esa que te acabas de comprar y que te encantó y te fascinó. ¿Es fácil regalarlo eso? Que alguien llegue y te dice, uy, mira qué bonita corbata, qué bonito saco, qué bonita blusa. Ah, sí, toma, te la regalo. No es tan fácil porque es tu prenda más preciada. ¿Qué es la diferencia aquí que estaba haciendo Abel? Abel tomó lo mejor que tenía y se lo dio a Dios. Pero estamos hablando de algo que ya tenía. Espero me puedo ir explicando más adelante. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Enoc no vamos a encontrar mucho en la Biblia acerca de lo que hizo. Lo que sí sabemos es que dice que Enoc agradó a Dios en toda su vida. Él creía en Dios hasta que un día dice que Dios lo tomó de la tierra y se lo llevó a su presencia. Podríamos decir ahí que fueron los marcianos, los ovnis, que sí existe eso de la abducción. Ese es el primer ejemplo que encuentras de cómo Dios no sé cómo Dios le hizo, pero dice que lo tomó y se lo llevó a su presencia. Y ya no encontraron los restos de Enoc. Y ahí vemos un tipo de fe para nosotros, creer que se lo llevó. Porque no es fácil creerlo. Si tú llegas con una persona que nunca ha leído la Biblia, que no cree en Dios y le dices, ¿qué crees? Hubo una persona llamada Enoc que Dios se lo llevó. ¿Qué te va a decir? Tú estás mal. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Es un cuento? O tal vez algunos te digan, no, fueron los ovnis, se lo llevaron los ovnis, ¿no? Porque es difícil de creer. Porque es algo que decimos no puede ser cierto. ¿Cuándo alguien de ustedes ha visto que de pronto alguien desaparezca? Y no porque se robó el dinero,
y ya se fue a vivir a otro país. Que desaparezca, que de repente así está aquí y ¡pum! Desapareció. ¿Lo han visto? Solo en las películas. Entonces es algo que nos invita a decir, ¿vas a creer en esto que pasó o vas a dudar de la palabra de Dios? Y aquí vemos una fe de Enoc de decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, es mi amigo y le voy a agradar en todo. Y agradar a Dios en todo es agradarle conforme a su palabra, cumplir todo lo que está escrito en la Biblia. Qué difícil es eso. ¿Agradaremos a Dios como Enoc le agradó? O a veces como que le agradamos poquito, pero en esta área no. Esto, Señor, no me lo toques. Esto nunca lo voy a cambiar, siempre he sido así y no lo puedo cambiar. Ya lo intenté y no pude. El miércoles nos hablaban, si tú no escuchaste la palabra del miércoles, búscala, nos hablaban acerca del pecado, ¿no? Nos confrontaban acerca de esa situación con el pecado. Y agradar a Dios es decir, voy a resistir el pecado. Porque déjame decirte algo, el pecado es algo que gusta, que agrada. El pecado no es algo desagradable. Si fuera el pecado desagradable, nadie pecaría. Pero el pecado es algo agradable, que por eso todo el mundo lo busca. Y es cuando nosotros debemos resistir el pecado. ¿A quién no le gusta la pancita? Ese plato de pancita. ¿A quién no le gusta la pancita? A ver, levanta su mano. Ok, tengo una mano por ahí, por allá tengo unos niños ahí levantando ya su mano. Ok, ¿a quién le fascina la pancita? Ok, si yo ahorita pongo unos platos de pancita aquí y les empiezo a aventar el aroma, ¿vendrían por el plato? Sí, ¿no? Pero los que dijeron no, hasta se van a tapar la nariz por el olor. ¿No? ¿Por qué ellos sí pueden resistir a venir por un plato de pancita? Porque no les gusta. Pero a los que sí les gusta, estarlo oliendo, lo único que los va a hacer es salivar, ¿verdad? Hasta que vayan por ese plato. Y tú ahorita, no hables de comida que no desayuné. Así es el pecado. Son cosas que nos gustan. Y decirles no al pecado por tener fe, porque sé que voy a agradar a Dios, eso es un nivel mayor de fe. Es que en serio, si yo dejo de hacer eso, ¿agrado a Dios? Si yo dejo de mentir, ¿agradaré a Dios? Si yo dejo de ser un borracho, ¿agradaré a Dios? Si yo dejo de ser chismoso, ¿agradaré a Dios? Y eso es un nivel de fe. Debes de creer que vas a agradar a Dios apartándote del pecado. Porque aquí nos decimos, no, es por gracia, entonces no importa si pecamos. Dios nos ama. Y sí, Dios nos ama. Es como nosotros, amamos a nuestros hijos. Hagan buenas cosas, hagan malas cosas. Saquen buenas calificaciones, no saquen buenas calificaciones, les sigues amando. Pero no te agrada lo que hacen. Cuando se portan mal, cuando sacan malas calificaciones, no nos agrada, ¿verdad? ¿O a alguien le agrada que su hijo se porte mal y saque malas calificaciones? No. Es el ejemplo con Dios. Sí, Dios te sigue amando, pero no le agrada lo que haces. Y la consecuencia es que la paga del pecado es muerte. Y no una muerte física, sino una muerte espiritual. Y eso necesita fe para creerse. Así como Enoc fue llevado, fue traspuesto a la presencia de Dios, así también nosotros cuando muramos vamos a tener un juicio y va a ser para vida eterna con Dios o para vida eterna en el infierno. Y ahí necesitamos esa fe. Porque ¿cuántos conocen a un muerto que haya regresado y les haya dicho, no, el cielo es así o el infierno es así? Una vez que mueres, es para siempre. Y después de eso, el juicio. Vemos una historia que Jesús cuenta.
que dice que cuando murió un hombre pobre y un hombre rico, el hombre pobre Lázaro y el hombre rico, dice que estaban el hombre rico en el infierno, estaba ahí, dice que quemándose, y que Lázaro estaba del otro lado en el seno de Abraham, y que le decía: Señor, manda a alguien que les comparta. Y que él le contesta: es que por más que mande, no van a creer. Y ese es el problema, que la gente no quiere tener fe en Dios. Pero los que ya tenemos fe en Dios, nuestro nivel de fe tiene que ir en aumento. Entonces aquí ya vimos dos partes del nivel de fe. Ahora, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué versículo tan interesante. Aquí tenemos varias pautas principales, porque lo primero que nos dice es lo que les explicaba hace un momento: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para agradar a Dios. Pero después nos dice algo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es ahí en donde empieza la diferencia entre los que creen en un Dios y los que se acercan confiadamente a Dios. ¿Cuántos no conocemos gente que cree en Dios pero no se le acerca? No, Dios está bien por allá. O sea, tal vez sí creo que existe y anda por ahí, pero no nos acercamos a Él. Y esa parte es aquí muy importante: acercarnos a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y ahí esto es para todos. No importa cuánto lleves de ser cristiano y qué tan bien te portes y qué tantas cosas buenas hagas, si lees mucho y oras mucho, eso no importa, porque la única forma en que te puedes acercar a Dios es por medio de Jesús. Es importante que oremos, es importante que leamos, es importante que hagamos buenas obras, pero eso no nos acerca a Dios. Lo único que nos acerca a Dios es Jesús. Y a veces eso lo olvidamos. Pensamos que ya somos tan buenos, que vamos por un buen camino, que ya estoy haciendo 1000 cosas, que se nos olvida que la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesús. Y quiero hablarles a los que están por primera vez de una vez. Si tú estás por primera vez, para acercarte a Dios realmente necesitas hacerlo por medio de Jesús, creyendo que Él murió por tus pecados, que Él murió para darte vida eterna y que resucitó al tercer día. Y para eso se necesita fe. Ya tal vez no tanta fe como hace muchos años, porque hoy en día ya está comprobado que Jesús estuvo en este mundo y que su tumba está vacía. Tú puedes ir allá a Israel, visitar esa tumba, te dan recorridos en donde está la tumba de Jesús vacía. Y los historiadores te pueden dar fechas exactas de dónde estuvo Dios, de dónde estuvo Jesús caminando. Pero es importante que tú lo creas y que realmente digas: yo quiero tener un encuentro con Dios, quiero acercarme a Él. Así que si tú estás por primera vez, te voy a invitar a que hagas una oración y que hoy puedas decirle a Jesús: entra en mi corazón. Ahí donde estás y nos estás viendo, repite conmigo esta oración y dile así: Señor Jesús, en este día yo creo que tú me estás buscando y yo quiero encontrarme contigo. Yo creo que Jesús vino a este mundo a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día. Hoy te pido perdón por mis pecados, límpiame y hazme tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, al final cuando terminemos va a estar Agustín o Lore, está Alejandro Zamorate por allá. Levanta su mano, ya le está viendo. Si tú trajiste un invitado, estás por primera vez, al final puedes pasar por él, queremos orar por ti y darte un obsequio. Después nos dice en el versículo 7,
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí viene otro nivel de fe. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dice la palabra que en el tiempo de Noé, todo ese tiempo que ya había pasado la humanidad, no llovía y no caían diluvios y nunca se había inundado el mundo. Y de pronto Dios le dice a Noé, construye un arca. Y ahí en la palabra dice que empezó a construirla y el pueblo, la gente de alrededor se burlaba de él. Porque decían, es que tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que construyes? ¿Por qué lo construyes? ¿Quién te dijo? Y aquí es algo bien interesante. Cuando Dios te pide hacer algo que tú no has visto que suceda. Aquí a Noé se le estaba diciendo, haz un arca. Y dice que nunca se había hecho esto. Cuando Dios te pide que hagas algo que nunca has hecho, ese viene a ser otro nivel de fe. Porque si te dicen, escribe un versículo. Ah, qué fácil, yo sé escribir, ¿no? Oye, tienes que caminar de aquí a la puerta. Ay, qué fácil, yo sé ir. Pero cuando se te pide hacer algo que nunca has hecho, ahí se requiere un mayor nivel de fe. Y la pregunta es para ustedes, ¿Dios les ha pedido hacer algo que nunca han hecho? Y si tu respuesta es no, ok, pues Dios no te ha pedido nada. Pero si tu respuesta es sí, la siguiente pregunta sería, ¿qué hiciste? No, pues le dije que luego. Qué difícil es cuando compartes por primera vez el evangelio, cuando compartes tu fe. ¿A alguien se le hizo sencillo compartir la fe su primera vez? ¿O se quedaron así de, ¿qué le voy a decir? ¿No? Ay, mejor le hablo luego. No, mejor que le hable él. Cuando salimos a evangelizar, a veces salimos 2 o 3 personas juntas, bueno, de todos se van haciendo grupos de 2 o 3 personas y se manda siempre a alguien que ya sepa con alguien que no sabe o está aprendiendo. Y la primera vez que llegan con una persona, ¿quién creen que habla? El que ya sabe, porque el que no sabe dice, tú primero y luego yo, ¿no? Conforme vas aprendiendo, se te va haciendo más fácil compartir el evangelio. Entonces, ¿qué es eso que te pide Dios? Que nunca has hecho y necesitas fe para hacerlo. Ese es otro nivel de fe que vemos con Noé. Noé tuvo que tener este tipo de fe, decir, bueno, yo voy a construirlo, no sé para qué. Bueno, sí sabía para qué, no sé cómo, le dio las medidas. Dice, bueno, Señor, tú sabrás. Y no pasaron 1, 2, 3 días. Pasó mucho tiempo en lo que terminó de construirla. Y todo ese tiempo tuvo que tener fe, creyendo que Dios le había dicho, constrúyelo con un propósito. Y a veces así no sucede. Dios nos dice, haz esto. Y empiezas, y como no pasó nada en 1, 2, 3 días, no, Señor, ya no lo voy a seguir haciendo. Porque no pasó nada. Necesitamos fe y necesitamos paciencia. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Otro nivel de fe. Dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. No le dijo a dónde, le dijo, vete, deja todo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar todo? Y luego sin saber a dónde nos va a mandar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese reto de convertirte en un coordinador de grupo en casa? Oye, quiero que seas coordinador de este grupo que te queda a media hora de tu casa. No, Señor, no tan lejos.
que me quede a 10 minutos o mejor en mi casa, ¿no? Tenemos coordinadores que viajaban 1 o 2 horas para llegar a su grupo en casa. Son retos que Dios va poniendo y es donde nuestra fe va creciendo. Tener el tiempo, organizarnos, tener el recurso, el dinero para poder ir y venir toda semana con semana, cada martes, dando del tiempo. ¿A quién le sobra tiempo? ¿A quién le sobran 2 horas? O bueno, 2 horas para viajar, más 2 horas para regresar, más 1 hora. ¿A quién le sobran 5 horas? A nadie, ¿verdad? Porque si te sobran 5 horas, ahorita las ocupamos rápido. Pero ¿a quién le sobran 5 horas? Entonces, decir, vas a coordinar este grupo en casa que queda 2 horas, estás diciendo, necesito esas 5 horas. Y a lo mejor tengo que cerrar mi negocio temprano para poderme ir. Y todas esas horas es dinero que ya no voy a recibir. A lo mejor me voy a ir con mi familia y mis hijos tienen que apurarse a hacer la tarea y mi esposa tiene que dejar todo preparado y tenemos que apurar y correr para poder hacer esto. Entonces se requiere un nivel de fe mayor cuando queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando Dios nos llama, no nos va a poner cosas sencillas por hacer, porque si no todos seríamos llamados y todos estaríamos sirviendo. ¿Por qué nos pide cosas sencillas? Pero aquí mira lo que le pedí a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo a donde yo te voy a llevar. Ese nivel de fe es un nivel mayor porque es despojarte de todo lo que tienes. A lo mejor te va a mandar a un lugar lejano en donde tu carrera, tus conocimientos, todo eso no sirven de nada. Y eso es donde tú confías. No, es que yo tengo tanto conocimiento y mira mi trabajo y todo. Y cuando Dios dice despójate de eso, qué difícil es. Es que Señor, mira todo lo que he invertido, todo el tiempo, todo el esfuerzo. Qué difícil es de despojarse de eso. Porque Abraham, si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que no era un hombre que no estaba haciendo nada, que no estaba rascándose la panza ahí esperando a ver qué era de su vida. Era una familia bien acomodada, donde tenían sus labores, donde seguro tenía cosas que hacer todos los días, donde había trabajo, donde tenía cosas por hacer, donde tenía un buen estatus social, dinero, todas las comodidades. Y se tuvo que desprender de todo eso, se tuvo que despojar para seguir el llamado de Dios. Otro nivel de fe. Por eso yo les decía, ¿cómo está su fe? ¿En dónde necesitan trabajar? Y mira lo que dice en el versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes qué estaba esperando Abraham? La venida de Cristo. Lo que leemos en Apocalipsis, esa nueva Jerusalén. Y Abraham murió creyendo en esa promesa. Por eso dice que habitó como extranjero toda su vida. Es algo que nosotros debemos también hacer. Y ese es otro nivel de fe. Vivir como extranjeros aquí en la tierra. Oye, pero si yo soy mexicano y vivo aquí en México, ¿no soy extranjero? Sí, pero tu ciudadanía es de los cielos. Porque ahí es donde viviremos eternamente. Aquí estamos de paso. ¿Y cuántos vivimos como extranjeros realmente en este mundo? Todos vivimos pensando cómo vamos a vivir hoy, mañana, la siguiente semana, cómo pagar las escuelas, cómo pagar la casa, cómo comprar un mejor coche, porque nos estamos haciendo de la vida. Mi vida es aquí. No vivimos como extranjeros. ¿Te has ido a vivir a otro país por algún tiempo?
de intercambio en la escuela o por cuestiones de trabajo, o has ido una semana, 2 semanas a otro lugar por cuestiones de trabajo, por escuela. Cuando haces estos viajes, ¿qué llevas? ¿Te llevas tu casa completa? No, ¿verdad? Agarras una maletita, lo indispensable. Y eso de indispensable no hablo de las 2 maletas grandotas, ¿verdad? Porque algunos son especialistas son 3 días. ¿Y esa maleta? No, pues 3 días, mira, llevo 3 mudas de ropa para un día, 5 para el siguiente, por si salimos, ¿no? Y a veces así estamos en este mundo. No estamos como extranjeros, sino estamos haciendo en este mundo los tesoros. Porque qué difícil es tener esta fe de pensar que somos extranjeros. De que en este mundo todo tiene su fin, todo tiene su hora. Y aún así estamos afanados por tener más, más, más y más. Y nunca disfrutamos lo que tenemos hoy en día. Si tuviéramos esa mentalidad de extranjeros, no nos importaría acumular y acumular y acumular. Y viviríamos felices esperando el día en que veamos a nuestro Señor Jesucristo, el día en que estemos en su presencia. Ahí estaríamos esperando con ansias, cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos estamos realmente esperando eso con ansias? Cristo ya ven pronto. A veces en los problemas y dificultades lo decimos, ¿verdad? Sí, no, ya ven por mí, Señor, ya no aguanto. Pero cuando todo va bien, espérate, Señor, no vengas todavía porque mira, mi negocio va súper bien. No, es que ahorita mi familia estamos pasando el mejor momento, no vengas, no vengas. ¿Por qué? Porque no vivimos como extranjeros. Y podemos seguir leyendo todo este capítulo de Hebreos capítulo 11. Es bien interesante, ustedes síganlo leyendo ahí en su casa. Y vas a ver cada personaje cómo era su fe. Y esa fe es la que tenemos que imitar, cada uno de ellos, y ver en dónde está nuestra fe. Ahora, no te desanimes y dices, no, es que mi fe es poquita, porque tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tu fe va a ir creciendo cuando pasas por pruebas, cuando pasas por tribulaciones, cuando pasas por persecuciones. Es cuando tu fe va a ir creciendo. Si tu mundo es color de rosa, tu fe nunca va a crecer. Pero como yo creo que nadie tiene un mundo color de rosa, todos vamos aumentando nuestra fe. Pero es decisión de cada uno de nosotros cómo vamos a enfrentar esas persecuciones, cómo vamos a enfrentar esos problemas. Si como el mundo lo dice o como Dios lo dice. Y ahí es donde empieza a crecer nuestra fe. Si nosotros hacemos las cosas como Dios dice, nuestra fe va a ir creciendo. Si nosotros hacemos las cosas como el mundo dice, nuestra fe se va a ir debilitando. Y esto lo debemos de aplicar en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas tu fe debe de crecer. Porque sí puedo tener fe en una área y en otra área me puede faltar fe. ¿Y cuáles son estas áreas? Recuerden que somos personas tripartitas.
Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y necesitamos fe en estas tres áreas. Necesitamos, por ejemplo, fe en el área espiritual. Dice que nuestro espíritu está muerto y cuando aceptamos a Jesús venimos a tener nueva vida. Y nuestro espíritu toma vida, ¿verdad? Y para eso necesitamos tener fe. Pero también necesitamos tener fe en el área de salud, en nuestra parte física. Tener fe en que Dios nos va a sanar, en que Dios nos va a guardar. Jehová Rafa, nuestro sanador. Y a veces es difícil. Cuando tenemos salud, Señor, gracias por mi salud y no necesito mucha fe. Pero ¿qué tal cuando empezamos a enfermar? ¿Qué tal con esta ola de COVID? O con otras enfermedades. A lo mejor ustedes han padecido enfermedades por años y necesitan tener fe para decir, Señor, tú me vas a sanar. Porque si tienes una gripe, Señor, sáname. Tengo fe para que me sane. Pero ¿qué tal otras enfermedades que ya llevan tiempo? Entonces necesitamos conocer nuestra fe en ese aspecto. Pero también en el área emocional tenemos que tener fe, en el área social necesitamos tener fe para saber cuál es la persona con la que nos tenemos que casar. No, es que ese me gusta, esa me gusta. Ahí ya porque te gusta ya es lo que Dios tiene para ti. No, pero Dios no tiene nada que ver, es mi decisión. Me dio libre albedrío. Necesitamos tener fe para saber con quién nos rodeamos. Esas amistades sí te convienen, esas amistades no te convienen, pero me la paso también con ellos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. También necesitamos fe, por ejemplo, en el área profesional, para estudiar, para saber que Dios nos va a sacar adelante, para saber qué carrera voy a escoger. ¿Cuántos realmente le preguntaron a Dios qué carrera debo de estudiar? Si debo de ser doctor, si debo de ser abogado, si debo ser enfermera, si debo de ser psicóloga, si debo de ser esto. ¿Le preguntaron a Dios o solo dijeron, no, es que aquí ahorita está el dinero y es lo que cuenta? Es que esta carrera está fácil y yo lo que busco es algo fácil. Pero ¿cuántos realmente le preguntamos a Dios? ¿O cuántos le preguntamos a Dios, ese es el trabajo que tienes para mí? No, es que ahí pagan bien, entonces es lo que Dios quiere para mí. ¿Le preguntaste a Dios? ¿O tuviste fe en ti mismo? Fe en el mundo. ¿Te das cuenta cómo necesitamos ver dónde está nuestra fe? Si está en Dios, o está en mí, o está en el mundo. ¿Qué nivel de fe necesito para creer completamente en Dios? ¿Cómo va a ir aumentando mi fe? ¿Cuántos no trabajan luego en domingo? Y dicen, no, voy a cerrar mi negocio porque voy a ir a la iglesia. Se necesita fe para eso. ¿Por qué? Porque no vas a recibir el sustento de ese día, no vas a recibir las ganancias de ese día. Y se necesita fe. Se necesita fe para ir al trabajo y decir, es que yo no puedo trabajar los domingos. Y que el Señor te dé gracia delante de tus jefes para que te digan, ok, no vengan los domingos a trabajar. Se necesita fe para hacer esto. Pero esto va poco a poco, poco a poco. Por eso yo les hablaba de Abel. Teniéndolo, dio lo mejor. Lo veía, tomó lo mejor. Pero hay veces que no lo vemos y que tenemos que dar ese paso y creer que Dios nos va a sostener. Y ahí es donde va creciendo nuestra fe. ¿En dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Yo te invito a que empieces a practicar lo que Dios dice en su palabra. Que empieces a practicar el Señor, si es el trabajo que quieres para mí, si es la carrera que quieres para mí, si es el hombre o la mujer que tienes para mí.
Porque luego te enteras de unas chicas o chicos que andan con un chico que ni siquiera cree en Dios. ¿Será para mí, Señor? Lo voy a convertir, ¿no? Prueba a Dios en cada una de tus áreas. Aumenta tu fe en cada una de tus áreas y vas a empezar a ver milagros. Abraham, Noé, todos estos hombres vieron milagros. Caminaron de una forma sobrenatural, de una forma diferente. Y eso es a lo que te quiero invitar hoy, a que empieces a caminar en lo que Dios dice, lo que te está diciendo que hagas. Toma el reto y di: Señor, voy a caminar, voy a tener fe. Veme mostrando qué es lo que debo de hacer. Pequeñas decisiones ve tomando. No quiero que aumentes tu fe de un día para otro, pero ve tomando pequeñas decisiones. En el área familiar, en el área espiritual, en el área profesional, en el área económica. Ve tomando decisiones. Así que quiero cerrar con un reto para todos ustedes, de una forma muy sencilla. La forma más sencilla de empezar a probar nuestra fe, por ejemplo, es en las finanzas. Yo sé que muchos de ustedes son diezmadores fieles, pero algunos todavía no somos tan fieles, ¿verdad? Una quincena sí diezmo, 2 no, 5 sí, 8 no, y así nos vamos, ¿no? Dependiendo cómo nos vaya económicamente. Pero los que ya hemos tomado ese reto de ser fieles diezmadores, hemos visto la provisión de Dios. ¿Cuántos son fieles diezmadores y han visto la provisión de Dios? Levante su mano. Vean cuántas manos hay levantadas. Y les aseguro que cada uno de ellos les puede dar testimonio de cómo Dios ha sido fiel cuando somos fieles en esta área. Al igual que con las ofrendas, somos generosos y el Señor es fiel. Por eso el reto de hoy es sencillo. Si tú crees que Dios quiere que empieces a caminar en economía, en esta parte de fe, vuélvete una persona diezmadora, una persona ofrendadora. Empieza por ahí. De lo que tienes, tú le das el 10%. Ya lo tienes. ¿Se necesita fe? Sí, porque del 90%, del 100%, ahora solo voy a tener 90%, ¿no? Y apenas si me alcanza con el 100%. Pero ahí es en donde empieza el milagro. Si con 100 no me alcanza, ¿por qué con 90 ahora me sobra? No me salen las cuentas. Porque Dios empieza a hacer milagros así. ¿Por qué te lo pongo en esta área de finanzas? Porque es la más sencilla. Porque la salud no la vemos. Porque el área social no la vemos. Pero algo tangible son las finanzas. Así que vuélvete una persona diezmadora y ofrendadora. Pero si tú eres una persona diezmadora y ofrendadora y Dios ha sido fiel contigo, yo quiero hoy retarte a que aumentes eso. Aumentes esa parte. Si ya el Señor te dice, con el 90% te estoy sosteniendo, dile: bueno, Señor, quiero que me sostengas con el 89%. Y luego con el 88%. Y así podremos ir viendo cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Yo me propuse hace un tiempo, cuando escuchaba esto, ir aumentando 1% de mi ofrenda al Señor. Cada año aumentar 1%. 1%. Doy mi diezmo, mi 10%, y de lo que me sobra ahora de ofrenda doy 1%, al siguiente año 2%, al siguiente año 3%, y así cada año. ¿Por qué? Porque pues 1% no se siente tanto. Ya cuando pasaron 10, 15, 20 años, pues dices: ay, ¿a poco tú ya das el 20%? Pues sí, pero no empecé dando el 20% el siguiente domingo que lo decidí, porque qué difícil, ¿verdad? Entonces es ir poco a poco, poco a poco. Por eso yo te invito a que empieces en esta área. Ahorita estamos haciendo una construcción, no sé si se han dado cuenta que en la entrada
Está tapado donde estaba la tiendita y estamos construyendo. Y se viene la parte más difícil, que es acabados y amueblar todo el lugar para que quede bonita las oficinas en donde los atendemos. Vamos a tener una sala de grabación para hacer todo esto que hacemos en línea. Necesitábamos una sala de grabación porque los miércoles, ¿cuántos no han escuchado el de los tamales y la moto? Que de repente estamos ya orando y tamales. Entonces, tuvimos que cambiar, remodelar el área para que se escuche mejor, para darles un mejor servicio. No queríamos, y bueno, yo nada más lo estoy haciendo porque el Señor me dijo, pero yo quiero invitarlos a que ofrenden para esa área. Así que si tú quieres ofrendar, la próxima semana, en 15 días, haz un sobre y ponle para la construcción, para la remodelación. Y ahí vas a tomar un paso de fe y vas a ver que el Señor va a hacer milagros. Esfuérzate y hazlo. Es un reto que les quiero dejar. La siguiente vez que me toque compartir, que creo que es en 15 días, vamos a hablar más acerca de la fe, pero vamos a hablar acerca de la sanidad y de la salud. Así que en 2 semanas vamos a estar orando por eso. Pero si tú quieres que tu fe empiece a aumentar, porque voy a ponerles requisitos obviamente, y no es que ofrenden. Los requisitos que les voy a poner para dentro de 15 días es que si quieres que oremos por ti, por salud, por una enfermedad, traigas una palabra que Dios te haya dado ahí en la Biblia. Busca un versículo en donde Dios te diga, quiero sanarte. Y con esa palabra vamos a orar por ti. Y en 15 días vamos a estar orando por ustedes. Si tú conoces a alguien que está enfermo, tráelo, vamos a orar por él. Ayúdale a buscar una palabra. Y vamos a orar por enfermos en 15 días. Pero como les digo, esta fe es diferente. Porque a veces no pasa nada en el momento. Porque la sanidad puede ser un milagro instantáneo o puede ser paulatina. Pero necesitamos estar basados en algo. Ponernos fuertes en algo. Así que vayan preparando esto. Los que dicen, oye, pues yo no estoy enfermo, ¿yo qué voy a hacer? Tú vas a orar por la gente que está a nuestro alrededor enferma. Así que prepárate y también trae una palabra que Dios ponga en tu corazón. Porque lo que voy a hacer es que los voy a levantar a los que quieran que oremos por ellos, y los que están a su alrededor van a orar por ellos. Así que prepárense para esto, oremos, preparémonos, porque Dios quiere hacer milagros. Dios quiere sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Entonces este es el reto que quiero dejarles hoy, que empieces a caminar en fe. Óralo, medítalo, pregúntale a Dios cómo, cuándo, dónde, por qué. Y la siguiente vez estaremos orando por enfermos. Vamos a terminar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, tú has tocado el corazón de la gente, de los que nos están viendo en línea, de los que están aquí, y tú les has hecho un reto en esta mañana. Yo te pido que les ayudes y que les hables y que les muestres en dónde deben de aumentar su fe, cómo deben de aumentarla. Ayúdalos a dar esos pasos para que ellos puedan caminar sobrenaturalmente, que ellos puedan ver cómo eres un Dios real, un Dios que responde, un Dios que hace. Ayúdanos, Padre, a hacer todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues familia, fue un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga.